aquellos hermanos que quieran estar ya saben que a las 10 aunque el culto es a las 11, pero a las 10 de la mañana está el Café con Jesús. Y los que quieran venir, pues son muy bienvenidos. Así que era un anuncio que queríamos dar. Y en el día de hoy, que Miguel, nuestro pastor, me ha pedido que compartiese la palabra, quería continuar un poco con el tema que ya inicié hace ahora 2 meses, en el que hablamos acerca de la importancia de ser discípulos verdaderos de Jesús. Y hablábamos de que el discípulo no era el que sabía mucho o el que, digamos, tenía demasiado conocimiento, sino que el discípulo era el que reproducía la forma de vida del maestro del que ha aprendido. Por eso decíamos que el llamamiento de Dios hoy para la Iglesia del Señor no es el hecho de ser grandes teólogos o magníficos exegetas de la Biblia, sino que el llamamiento de Dios es a vivir vidas que se parezcan lo más posible a la vida de Jesús. Vimos en primer lugar que la palabra de Dios decía, y Jesús lo dejó muy claro: mi Padre es glorificado cuando vosotros sois mis discípulos. Es decir, el discípulo le da gloria a Dios, pero también Dios da gloria al discípulo. La Biblia dice que cuando al principio la gente empezó a ver que los discípulos del Señor, que no eran gente muy sabia, ni muy importante, ni muy reconocida, empezaron a predicar el Evangelio y Dios empezó a hacer cosas con ellos, dice la palabra de Dios, les reconocían que habían estado con Jesús. Porque igual que un buen maestro, digamos, enseña bien a sus discípulos, también ese maestro es en alguna forma un garante de lo que sus discípulos están viviendo. Es decir, el maestro honra a los discípulos y los discípulos honran al maestro. Y hablamos ya en este último mes, que por falta de tiempo no pudimos terminarlo, estuvimos hablando acerca de cómo Jesús tuvo mucho interés, hermanos, en enseñar una nueva manera de ver la vida y las personas. Es decir, el Señor sabía que lo que hasta entonces se creía, se vivía, se pensaba, no llenaba la necesidad del ser humano. Y entonces el Señor empieza a transformar las cosas. Es como cuando en un país todavía hay leyes que pertenecen al siglo XVIII, al siglo XIX. Y de pronto el gobierno se da cuenta de que esas leyes tienen que cambiar porque ya no nos sirven. Se han quedado antiguas, se han quedado viejas, no tienen valor. Y el Señor empieza a transmitirle a la gente una nueva forma de ver la vida en el reino de Dios. Y fijaos que el Señor lo hace a través de esas 2 frases tan preciosas en las que Él dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, esto que teníais hasta ahora era esto, pero ahora hay otra forma nueva de ver las cosas. Es como cuando se le hacen revisiones a los libros de texto. Se le hacen revisiones porque la historia, depende de quién la cuenta, cambia. Y a veces las historias las cuentan los vencedores de una guerra y cuando empieza la libertad, como pasó en España, se pueden contar cosas que hasta entonces no aparecían en los libros de historia. El Señor está diciendo, mira, hay una nueva forma de ver la vida, una nueva forma basada esencialmente en el amor.
basada en la entrega, basada en todo, hermano, lo que para la gente era como decir, bueno, esto es una tontería. Yo lo que quiero es vivir bien. Yo lo que quiero es que las cosas me vayan bien. Yo es que no quiero entrega, no quiero sacrificio. Yo lo que quiero es hacerme importante, ganar dinero, vivir bien y tirar para adelante. Y el Señor les cambia completamente el chip y les dice, mira, el reino de Dios es un reino en el que hay que vivir de otra manera. Y como vimos, el Señor empezó hablándoles acerca de la importancia del amor. Y después, como vimos, el Señor les habló acerca de la importancia de la reconciliación, de no vivir, hermanos, en esa crispación continua que hoy vemos muchas veces en nuestro país y en muchas partes del mundo, en las que estamos como con los nervios de punta y apenas nos pasa algo saltamos por todo. Y lo importante que era, como el Señor dijo, mira, es decir, no vale la pena pasarse la vida con confrontaciones. No vale la pena. Él, hermano, no se ponía a discutir con la gente. Él declaraba los principios de Dios y terminaba con una frase que a mí me encanta. Decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, no tenía que insistir ni pelear para que la gente creyese lo que él estaba declarando, sino que lo dejaba ahí y daba la oportunidad a las personas para que las personas pudieran decir, oye, verdaderamente esto que está diciendo es digno de ser considerado. Bueno, hoy vamos a continuar con alguna de esas enseñanzas del gran maestro. Y vamos a ver, en primer lugar, la importancia que el Señor da a aprender a librarnos de la venganza y aprender a perdonar y a entregar. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Esto que he estado haciendo es un poco el resumen de lo que hemos llevado hasta ahora. Mateo 5, 38 al 42 dice, Jesús, usando estas mismas expresiones que estamos hablando, habéis oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Más bien, a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegue. Fijaos, hermano, cómo Jesús empieza diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, indicando que aquello que se les dijo a los antiguos tenía ya demasiada antigüedad. Servía poco. Y por eso él dice, oísteis que en aquella época se enseñaba la venganza. Ojo por ojo y diente por diente. Hermano, la cultura judía, como otras muchas culturas semíticas, era una cultura vengativa. Era la cultura de tú me lo has hecho y tú me lo pagas. Es decir, lo que has hecho te vas a enterar. Esa era la cultura de esa época. Y Jesús, hermanos, viene a cambiar las cosas. Por eso el Evangelio exige, nos enfrenta a una exigencia mayor que la religión. En la religión tú cumples 4 mandamientos
vas a la iglesia de vez en cuando y con eso ya has cumplido y ya de aquí al cielo. ¿Eh? En el cristianismo el Señor exige y dice, mira, deja de hacer aquello. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Lo que teníais antes ya no os vale. Ahora hay una forma nueva de entender las cosas. Es una actitud que no está basada en cobrarle al otro lo que te ha hecho mal, o que te lo pague, o que lo pague a la sociedad. Está basada en otra cosa, en sacrificar por la paz, en aguantar. Hermano, en todas estas enseñanzas nosotros nos damos cuenta que Cristo no está interesado en que sepamos tanto cómo debemos comportarnos, sino en que nos comportemos como Él lo haría. Es decir, hay miles de cristianos por todo el mundo que saben la teoría muy bien de lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿A mí de qué me vale conocer maravillosamente todas las reglas y normas que el cristianismo pueda tener si luego vivo como me da la gana? ¿De qué me vale? ¿Cómo engaño yo a los demás cuando a Dios no lo puedo engañar? La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que lo que Jesús quiere ver en nosotros es una actitud diferente. Es un cambio de entendimiento de cómo tiene que ser el comportamiento del discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo no puede hacer las cosas a su manera, tiene que hacerlas como su maestro las hace. Si no, no es discípulo. Porque recordad, el discípulo es un aprendiz. Y si está aprendiendo, y ojalá que nunca dejemos de aprender, porque el día que dejemos de aprender dejaremos de ser discípulos. Ojalá que nunca dejemos de aprender. Si seguimos aprendiendo, tenemos que seguir reproduciendo las actitudes de nuestro maestro. Eso es lo que le da valor, hermanos, al discipulado. Jesús, hermanos, no se pasó la vida defendiéndose a sí mismo de lo que pensaran los demás, discutiendo con ellos. Él vivía como tenía que vivir. Él sabía lo que tenía que hacer. Él no se vengó de nadie. Él perdonaba. No tomaba en cuenta la afrenta. Ay, Señor. No tomaba en cuenta la afrenta. Y nosotros a veces tenemos listados que, bueno, que son los rollos del mal muerto. Y por su antigüedad, muchas veces conservamos cosas de hace mucho tiempo que nos han hecho daño. Nosotros no nos podemos pasar la vida, hermanos, como discípulos del Señor, enredados en discusiones y al final, es decir, ¿para conseguir qué? ¿Llevar la razón? ¿Quedar por encima del otro? ¿Eso es lo que queremos al final? ¿Y eso de qué nos sirve? ¿Que por eso vamos a ser mejores? ¿Por eso vamos a agradar más a Dios? Hermano, es decir, tenemos muchas veces el concepto de los valores un poquito cambiado. Y el Señor dice claramente, mira, no te pases el tiempo discutiendo. Si te quitan el manto, déjalo que se lo lleven. No te pases la vida negándote, es decir, luchando contra todo. Plantéate
sacrificar. Plantéate entregar. Plantéate vivir como yo voy a vivir. Que estando en la cruz decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esas son enseñanzas del Maestro, hermano. Y otra enseñanza que el Señor nos da, que se encuentra también en el Evangelio de Mateo, es aquella en la que Jesús nos cuenta una situación muy interesante. Dice entonces, Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos? Y les dice el Señor, entre vosotros no será así. El palo. Llega el palo. Más bien, dice el Señor, cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, aquí está el Maestro, hermano, mostrando cómo nosotros tenemos que vivir. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es otra de las enseñanzas del Maestro. La actitud de servicio en lugar de la búsqueda del poder, de la fama, de la importancia. Es decir, el Señor, hermano, nos pone entre la espada y la pared. Tú tienes que decidir cómo quieres vivir. Si como un discípulo de Cristo o buscando lo que a ti te agrada. Lo que al final te pueda dar el reconocimiento. El pasaje nos presenta una escena en la que dice que Jesús acababa de anunciar que Él era el rey de un nuevo reino. Y como vemos, algunos no se enteraron de lo que aquello significaba. Porque dice que la madre de los hijos de Zebedeo, que se llamaban Santiago y Juan, pensó que no estaría mal acercarse a Jesús y pedirle que situase políticamente a sus dos hijos como ministros del nuevo reino. Pensó y dijo, no estaría mal que mis niños fuesen el primer ministro y el ministro de Hacienda del nuevo reino. Y se fue a Jesús y le dijo, Señor, mira, quiero hacerte una petición. Jesús le dijo, dime. Y ella le dijo, Señor, a mí me gustaría que cuando tú vengas en tu reino, que pongas a mis dos hijos en lugares principales. Pues son muy buenos, ¿sabes? El Señor ya los conocía, pero la madre de ellos diría, mis niños son los mejores. Hermano, a veces nuestros niños no son los mejores. Son tan normales como todos los demás. Con todos los problemas que tienen los demás. Y el Señor le dice, mira, no sabéis lo que estáis pidiendo. Hay cosas, hermanos, que, es decir, al ser humano le resultan tan atractivas. La fama, el reconocimiento, el salir por la televisión, el que te rindan pleitesía, ¿y eso al final para qué vale? ¿Eso al final para qué? Para estar un poquillo como diciendo, hoy qué importante soy. Pero si tú te conoces y tú sabes de qué pie cojeas, y tú sabes cuáles son tus faltas y tus problemas, ¿a quién quieres engañar? ¿A los demás?
Mira, a lo mejor eso funciona durante un tiempo, pero no durante toda la vida. Más tarde o más temprano, la patita se te ve. ¿Entiendes lo de la patita se te ve, no? El cuento del lobo que dice, saca la patita. Y cuando sacó la patita, ¡ah, el lobo, el lobo! ¿No? Es decir, a veces parece que mientras no se nos ve la patita, estamos bien. Pero el lobo sabe que es lobo. Entonces, no nos podemos engañar. Hermano, en el reino de Dios tiene más valor una actitud de servicio que una búsqueda de poder. Mucha más. Aunque parezca que es una pérdida en lugar de una ganancia, delante de Dios, hermanos, da más satisfacción el hecho de servir a otros que el hecho de buscar que te estén sirviendo a ti. Eso es lo que Jesús enseñó. Jesús dijo, y fijaos, y a mí me gustaría que se nos grabasen estas palabras del Señor. Entre vosotros esto no será así. Y Él lo introduce diciendo, ¿sabéis que en el mundo la gente lo que busca es el reconocimiento, el poder, la honra, la fama? Pero entre vosotros no tiene que ser así. Hay que tener un corazón de servicio por encima de buscar lo propio, de buscar el ser importantes. No, hermano, es mejor ser siervos inútiles, como dice la palabra de Dios, porque hayamos hecho lo que teníamos que hacer, que nos consideren mejores porque estamos en un puesto de reconocimiento. Mucho mejor. El Señor nos dice que es mucho mejor movernos por principios espirituales, por principios divinos, que por razones naturales. Las razones naturales, hermano, eso las tiene todo el mundo. Y nosotros también. No nos engañemos. Pero los principios espirituales son eternos. Y por ellos, por esos principios se mueve el reino de Dios. Y hay un tercer aspecto que me gustaría hablar hoy, y es una enseñanza más que el Señor repitió hasta la saciedad. Y es la universalidad de la acogida de Dios. Jesús, hermanos, nos enseñó con su propia vida que Él no hacía discriminación de personas, que Él aceptaba a todo el mundo tal como era. Cuando Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, no dijo, los judíos sí, los griegos no. No separó a la gente por color de piel, ni por religión. Hermano, hizo una oferta universal. Todos los que estáis cargados, atribulados, porque yo os voy a hacer descansar a todos. Y en la parábola, hermanos, de los invitados a la boda, hay una enseñanza tremenda. Y es la importancia, hermanos, que yo creo que el Señor nos quiere dar
acerca de ser elementos de acogida en lugar de ser elementos de rechazo. Es decir, la iglesia de Dios, hermano, lo he mencionado muchas veces, pero no me importa decirlo todas las que hagan falta. Tiene que ser un lugar en el que la gente que llegue nunca encuentre un rechazo, sino que sepan que están en el lugar correcto, que han llegado a un lugar en el que no se les juzga por lo que sean, por lo que hayan hecho o por cómo vengan, sino que se les recibe y se les ama y se les va a dirigir para que vivan de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Se tienen que sentir acogidos, no rechazados. Esa es una de las enseñanzas del Señor. Fijaos que Jesús bendijo a un grupo de gentiles griegos, a una mujer sirofenicia, a gente, hermanos, que, es decir, los judíos, que era una sociedad, digamos, exclusivista, nacionalista, que pensaban que ellos eran los únicos salvos y que los demás ya estaban condenados de antemano por no haber nacido en Israel. Fijaos, la torpeza, ¿no? Es decir, si tú no has nacido aquí, pues tú aquí no eres bienvenido. Bueno, ¿quién te crees tú? ¿Que tú eres el dueño del mundo? Es decir, tú eres tan igual como el otro, aunque estés en determinadas circunstancias mejores por la gracia de Dios. Pero tú no eres mejor que nadie. Es decir, tú eres tan normal como los demás. Y el Señor, hermanos, enseña claramente. Fijaos, yo estaba leyendo la parábola de los invitados a la boda en Mateo 22, del 1 al 10. Y en esa parábola, hermanos, el Señor hace la comparación de cómo aquellos invitados que en principio eran los dignos, y los llama así, los que eran dignos de ser invitados, fueron invitados. Esos eran los que creían que tenían derecho a estar en la boda porque pertenecían a Israel. Y esos empiezan a decirle al padre que quería que la boda de su hijo fuese, pues, una maravilla y que estuviera llena de gente. Empieza a disculparse y a decir que no van a ir. Y entonces el padre dice: id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad al banquete de bodas a cuantos halléis. Qué palo, a todos. Dice: aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron. Y recalca Mateo, dice, tanto buenos como malos. A nosotros diríamos, hombre, para ir a una boda vamos a llamar a los buenos solamente. Vamos a decirle, tú sí, tú no. Tú puedes entrar. Tú no puedes entrar porque yo te veo a ti que tú eres una mijilla así como que no se puede confiar mucho en ti. La palabra de Dios dice que entraron los buenos y los malos. El Señor hace, hermanos, una acogida universal. Él no ha venido a rechazar a nadie, sino a abrirle los brazos para que todos nos podamos sentir rodeados. Y en otra parábola, en la parábola del juicio de las naciones, en el Evangelio de Mateo 25,
Esto sí lo vamos a leer desde el versículo 31 al 46. Esta es una parábola que es más conocida como la parábola de las ovejas y las cabras. Aunque en nuestras Biblias, en lo alto, en el subtitulillo, que eso no estaba en los originales, pero los que han traducido le han puesto el juicio de las naciones. Yo le hubiese puesto la parábola de las ovejas y las cabras. Porque hay veces en que se mezclan los dos rebaños y en muchas iglesias tenemos tanto ovejas como cabras. Y ahora vamos a ver después algunas de las diferencias entre la oveja y las cabras. Pero fijaos, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, las ovejas, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me visitasteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces les responderá, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, en esta parábola Jesús nos enseña que Dios nos va a juzgar por nuestras actitudes, no por nuestras creencias, no por lo que sepamos, no por en qué denominación cristiana hayamos nacido. No te equivoques. Dios nos va a juzgar por cómo actuamos con los demás, por cómo vemos al mundo, por cómo tratamos a aquellos que están necesitados. Y hermanos, tendremos que dar cuenta. Cada uno tendrá que dar cuenta. Y algunos se excusará diciendo, hombre, es que yo no sabía que Dios estaba mirando eso. Dios mira las actitudes de aquellos que se creen que son muy cristianos y luego no lo son. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que es muy importante tener una actitud que nos haga ser parte de las ovejas. Miguel decía antes que una de las características de las ovejas es que son obedientes. Hay más. Yo quiero contaros una historia.
esta historia yo la escribí para una revista cristiana de tirada nacional hace ahora pues unos 40 años. Y lo hice basándome en una experiencia que habíamos tenido otro hermano y yo en un mes de diciembre en el pueblo de Salinas. Este hermano y yo fuimos a visitar a un pastor de los de verdad, no como Miguel y yo, sino un pastor de los que tienen rebaño de ovejas. Miguel, nosotros somos pastores de verdad, pero estos son de los de animalitos. Pastor de animalitos, ¿vale? Eran un padre y un hijo, los dos se llamaban Miguel y Miguelito. ¿No? El padre era el pastor de las ovejas y el hijo tenía un rebaño de cabras. El hijo además era considerado, estoy hablando de hace 40 años, un bicho raro en el pueblo, porque el pueblo de Salinas es un pueblo muy chiquitillo y el muchacho, que era un muchacho joven, tenía unas raftas hasta por debajo del culo. Imaginaos, es decir, en esa época, hace 40 años, lo que era ver a alguien con raftas en el pueblo y además con un rebaño de cabras. Ya os podéis imaginar, ¿no? Le estábamos predicando el Evangelio, llegamos, hacía un frío que estaba cayendo como un aguanieve, yo recuerdo, y entramos para la casa. La casa era como un cobertizo medio echado abajo y nada más que llegamos a la casa, lo que sí notamos, había un camping gas en lo alto de una mesa, era toda la luz que había en la casa, pero la casa estaba iluminada porque las chimeneas estaba ardiendo a tope y aquello daba un calorcito y daba luz, ¿no? Entonces nos invitaron a sentarnos allí. Recuerdo que nos pusieron una copa de coñac, ya os podéis imaginar el frío que hacía, y unos mantecaos, porque estábamos cerca de Navidad, ¿no? Y allí estábamos charlando, hablando y tal, y os digo de verdad, helados de frío, pero ya cerca a las chimeneas, calentito, ¿no? Cuando de pronto, hermano, empezamos a escuchar unos golpetazos que parecía que la casa se iba a derrumbar. ¡Plom! 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 Claro, este hermano y yo nos mirábamos como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Quién se está peleando ahí, no? Y entonces nos dice el Miguelito, nos dice, son las cabras, no os preocupéis. Y yo decía, ¿cómo? Que sí, que son las cabras, que es que las cabras se pasan el día mochándose unas a otras. Mochándose, pegándose trompicazos unas a las otras con la cabeza. Eso para los que no sois de aquí y no tenéis muy claro lo que es eso de mocharse. Y dice el padre, ven, nos lleva al corralillo de las cabras y nos vemos ya las cabras, pero vamos, matándose vivas. Es decir, pegándose trompicones que yo decía, se van a partir los cuernos. Y cada trompicón parecía más duro. Pero, total. Pero ahora, inmediatamente, el hombre, es decir, que no sabía nada de lo que nosotros sabemos, por decirlo de alguna manera, el hombre nos dijo, mira, vení. Y nos llevó a otro corralillo. Y allí, hermanos, había como una masa de algodón y como un murmullo de...
Y entonces nos dijo, las ovejas, al contrario que las cabras, en el invierno se juntan para darse calor. ¿Os dais cuenta la diferencia de actitud? Nos podemos pasar la vida peleándonos, discutiendo, mochándonos los unos a los otros y no consiguiendo nada. A lo mejor nos rompemos los cuernos. ¿Eh? Es lo único que conseguimos. Pero hermano, la actitud que el Señor quiere ver es la de aquellas ovejas que estaban cerca las unas de las otras para ayudarse a pasar el invierno. Y vienen inviernos. Y hay tiempos duros. Y la iglesia del Señor necesita saber que, es decir, no vas a estar solo, sino que vas a tener a otros cerca dándote calor. Hermano, estas enseñanzas del Maestro son enseñanzas muy prácticas. ¿Por qué no estaba interesado en que nosotros, es decir, adquiriésemos el conocimiento, digamos, de lo que hay que creer, sino que vivamos como hay que vivir? Claro que hay que saber lo que hay que creer, pero hay que vivir de acuerdo a los principios de Dios, porque solamente así seremos verdaderos discípulos del Maestro. Solamente así. Cuando vivimos como Él vivió, cuando reproducimos lo que Él dice que hay que hacer, aunque nos cueste más trabajo, aunque represente más sacrificio, aunque no nos gratifique a nosotros, pero sirva para el reino de Dios. Yo digo muchas veces, hermano, lo he dicho, ¿de qué me sirve a mí ganar una discusión con alguien si al final pierdo un amigo? ¿De qué? ¿Qué he salido ganando? ¿Quedar yo de más importante? Eso es lo que he salido ganando. Qué poca cosa, ¿no? ¿No será mejor buscar aquello que contribuye a la paz, como dice la palabra de Dios, y estar más cerca del otro para darle calor cuando él tenga frío? ¿No será mucho mejor? Esa actitud dice que al Maestro le encanta. Y entonces en aquel día juzgará nuestras actitudes. ¿Cómo te has comportado tú con los demás? ¿Cómo has tratado tú a aquellos que pensabas, que decir, que no tenían derecho, pero que yo los estaba viendo? Y cuando tú los ayudabas a ellos, me estabas ayudando a mí. Cuando tú los recibías a ellos, me estabas recibiendo a mí. Cuando tú los alimentabas a ellos, me estabas alimentando a mí. A veces, hermanos, no sabemos a quién podemos estar ayudando, pero lo que hagamos aquí repercutirá en el día del juicio delante de Dios, si lo hemos hecho con un corazón y una actitud sencilla y de decir, yo quiero hacer lo mismo que haría mi Maestro, porque para eso soy un aprendiz de Él, un discípulo suyo. Así que quiero dejaros esto aquí y, bueno, ¿qué? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a parecernos cada día más a Él. No a saber todo lo que Él supo, que nunca lo sabremos, pero sí a verdaderamente vivir lo más posible, lo más cerca posible a como Él vivió. Porque así estaremos agradando a Dios
y siendo ovejas de ese rebaño que al final el Señor dirá, pasa, estoy contento contigo, me gusta cómo te has comportado con los demás. ¿Eh?